Salmo 24, específicamente en los versículos 1 al 6. El Rey de Gloria se titula este salmo y inicia diciendo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Cuando escuchamos este salmo, no podemos maravillarnos de la grandeza que el Señor ha hecho en cada una de las cosas que hay en esta tierra, y de poder enaltecer y reconocer que todo lo que hay, que todo lo que existe y que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. El salmista David, cuando escribió este salmo, lo realizó cuando trasladaban el arca del pacto hacia Jerusalén. Fue un canto litúrgico en el que ellos llevaban a través de una procesión, porque volvían a llevar el arca a estar en medio del pueblo, y eso representaba para el pueblo que Jehová había regresado a estar en medio de ellos. El salmista David reconoció y siempre manifestó a través de estas palabras que el Señor es tan grande y poderoso, y que delante de Él no somos nada nosotros. Podemos tener tal vez todas las posesiones, todo el dinero del mundo, todos los materiales que pueden existir alrededor de nosotros, pero nada es nuestro, sino todo es de Jehová. Porque Él mismo reafirma y dice en su palabra: Él creó todo lo que existe. Él lo fundó sobre los mares y lo afirmó sobre los ríos, porque el Señor es el dueño absoluto de todo lo que tenemos en este mundo. Además de reconocer la grandeza de Dios y de reconocer que todo lo que hemos tenido, habremos de tener y que ha existido en el mundo es de Él, el salmista también atribuye otros rasgos que el pueblo necesitaba saber para poder ser dignos de acercarse a la presencia del Señor. En este salmo, David manifiesta que no cualquiera, hermanos, no cualquiera podría acercarse a Dios. Los levitas, si bien sabemos y hemos leído en la palabra, debían estar purificados y también santificarse para estar ante su presencia. Tenían que llevar ciertos rituales para poder acercarse al trono, para poder estar ahí, y el pueblo debía cumplir con ciertas características para que también pudiese reconocer y sobre todo alcanzar esa bendición del Señor. En este contexto, David levanta una pregunta solemne, hermanos, y esa la podemos ver en el versículo 3 y en el versículo 4, que nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Cuando el salmista David realiza esta pregunta, no es solo un llamado a la reflexión, sino una confrontación espiritual para que el pueblo analizara cómo estaba viviendo en ese momento su vida, para que el pueblo supiera si realmente era digno de acercarse a la presencia del Señor, para que el pueblo analizara, reflexionara si estaban haciendo lo correcto y lo que Dios demandaba para poder ser llamados hijos de Dios. Entonces, el acceso a la presencia de Dios estaba estrictamente regulado. El templo aún no existía. El tabernáculo y el sistema sacrificial ya marcaban claramente que la santidad de Dios era real y que era algo serio. Y como mencionamos hace un rato, solo los sacerdotes y en ciertos momentos específicos podían acercarse, pero tenían que incluir sacrificios, lavamientos y vestiduras consagradas. Tenían que llevar un protocolo para poder estar ante la presencia del Señor y para que el pueblo pudiese sentir esa presencia de lo que ellos estaban realizando, porque lo hacían con un corazón en ese momento genuino. Pero a pesar de todos esos sacrificios, a pesar de todas aquellas cosas que los sacerdotes realizaban, no podemos olvidar que eran seres humanos comunes y corrientes como nosotros, y que estaban manchados de pecado, al igual que nosotros. Por eso el salmista seguía preguntando y exclamaba a grande voz: ¿quién, Señor? ¿Quién es digno? ¿Quién puede estar? ¿Quién lo puede hacer? ¿Qué necesitamos tener nosotros para que podamos acercarnos plenamente y decir: somos realmente hijos del Señor? ¿Quién? David estaba recordando al pueblo que el monte no era un lugar al que se subía por derecho propio, ni mucho menos por mérito humano. El monte representaba el privilegio de tener una comunión con Dios y de experimentar su cercanía. Cuando se acercaban ante el arca del pacto, ellos podían sentir la presencia del Señor, y esa presencia hacía que ellos reflejaran ante los demás que Dios estaba ahí y que no los iba a abandonar.
Entonces, esta pregunta, hermanos, va más allá de un asunto religioso. Está enfocada a la condición del corazón del hombre. ¿Cómo está el hombre hoy en día? ¿Cómo está viviendo su vida el hombre en estos días? ¿Qué está haciendo el hombre para merecer ser llamado hijo de Dios y poder acercarse ante su presencia? Es por eso que el salmista David manifiesta en el siguiente versículo que solo el limpio de manos y puro de corazón y el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño sería el único capaz de poder acercarse a la presencia. Esta estaba manifestando una pureza genuina que solo el Señor demandaba para nosotros y que hoy en día nos pide que podamos tener y simular todo aquello que ellos hacían en aquel entonces. Hoy lo podemos realizar, pero no por nuestros méritos propios, no por nuestras propias manos, no por nuestras propias capacidades, sino a través del sacrificio tan grande que Jesús hizo por su sangre por nosotros. Jesús era el único digno, o es el único digno de poder cumplir con estas características que el salmista pedía. Jesús es limpio de manos, Jesús es limpio, es puro de corazón, no eleva sus cosas a cosas vanas y su palabra era veraz, su palabra tenía potestad. Por eso este salmo también es una profecía de lo que vendría más adelante y que Jesús cumplió y representó para que nosotros pudiésemos acercarnos a Él, para que nosotros pudiésemos estar ante su presencia. Esa carga ya no la podemos llevar solos, ya no podemos escalar por nuestros méritos propios, ni tampoco podemos estar escalando nosotros porque nos vamos a cansar y vamos a caer. Pero Jesús se encarga de acompañarnos y de llevarnos para que podamos ya no escalar, sino tener ese puente que nos lleve a la cercanía con el Señor. Y cuando el Señor demanda pureza y dice que limpio de manos y puro de corazón, habla de acciones tanto internas como externas que a veces como cristianos hacemos e inclusive dejamos de hacer. Cuando habla de limpio de manos, habla que nuestras acciones, hermanos, sean sinceras, rectas, honestas, justas y libres de maldad. No me cabe a mí en el entendimiento que alguien que se dice ser seguidor de Cristo pueda no hacer estas cosas. Platicábamos con los muchachos en la clase hace un instante con la hermana de Yanira y decíamos, a veces pequeñas acciones que parecen insignificantes se van convirtiendo en hábitos que nos elevan más y más a tener una vida pecaminosa. Y poníamos un ejemplo, el que tiene una tienda, si va a dar 1 kilo, que sea 1 kilo. Si va a dar 1 litro, que sea 1 litro. Si el cambio es lo justo, te voy a dar lo justo. Y también hablábamos con ellos y reflexionábamos acerca de que en las prácticas que ellos realizan del deporte, si te mandan a comprar el refresco y te sobraron 3 pesos de cambio, devuelve los 3 pesos del cambio. Son 3 pesos, no pasa nada, pero es pecado. Es pecado al final de cuentas. Te estás quedando con algo que no es tuyo. Y eso el Señor no lo aprueba. El Señor pide manos limpias en todos los aspectos de nuestra vida. Las manos limpias, hermanos, simbolizan una práctica sin corrupción y sin pecado. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Pero también Santiago en el capítulo 4, versículo 8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El evangelio, cuando realmente lo tomamos en nuestro corazón, no solo nos cambia, sino también cambia nuestro ser, nuestro comportamiento. Un cristiano con manos limpias, hermanos, es aquel que en su trabajo, en su vida cotidiana, con su relación en los demás, actúa con justicia y rectitud, porque no engaña, no se aprovecha y no miente. La palabra de cristiano siempre debe ser veraz y debe tener impacto ante los demás. Que las personas de tu trabajo que no son cristianas puedan recurrir a ti y decir, ayúdame, aconséjame, ¿qué puedo realizar? ¿Qué puedo hacer? Porque ellos van a ver reflejado en ti los frutos del Espíritu. Porque van a ver reflejado en ti que tú eres una persona íntegra, una persona leal, una persona que puede ayudarlo en cualquier momento. ¿Por qué? Porque ven el reflejo de Dios en ti. Otra característica es la pureza del corazón.
Cuando habla de la pureza del corazón, habla de nuestras acciones internas, de nuestras intenciones. Un corazón limpio representa intenciones, motivaciones y deseos internos. Jesús, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículo 8, dice: bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando le digas a alguien, Dios te bendiga, hermano, díselo porque de verdad lo siente, porque en realidad lo estás bendiciendo. Cuando a alguien le deseas el bien, que sea de corazón, que no sea de palabra, sino que tu interior lo hagas porque así lo refleja Cristo en ti. En muchas ocasiones hasta felicitamos a hermanos, felicitamos a personas, pero en nuestro interior nos corrompe la envidia. Nos molestamos. Decimos de palabras, qué bueno, qué bien que te va. Pero dentro de nosotros hay una molestia, hay un enojo. El Señor quiere que nuestro corazón, nuestras intenciones y todo lo que realmente sintamos sea sincero, sea genuino, y que lo que podamos proclamar sea porque Cristo habla por nosotros. La pureza del corazón no se trata de perfección, hermanos, sino de una sinceridad, de tener un amor íntegro y de vivir delante de Dios con transparencias, sin máscaras y sin hipocresías. Lo que soy aquí, lo viva yo afuera. Lo que pienso aquí, lo piense donde estoy. Lo que hago aquí, lo refleje en el exterior. En ocasiones somos unas personas aquí y afuera somos totalmente diferentes. Pero Cristo no quiere eso. Cristo quiere que nosotros tengamos corazón sincero, corazón puro, porque dice la palabra que esas personas serán bienaventuradas y verán a Dios. Cuando vemos un agua cristalina y nos acercamos, podemos ver el reflejo de nuestro rostro. Sin embargo, cuando el agua está sucia y nos acercamos, no podemos ver nada. Lo mismo pasa con el ser humano hoy en día. Si el ser humano es realmente una persona que ha entendido y ha conocido cómo es y cómo reflejar a Dios en su corazón, donde quiera que esté lo va a reflejar. Pero cuando él tiene una vida de doble moral, aquí es una cosa y afuera es otra. Y cuidado con ser así. Cuidado con practicar ese tipo de cosas, porque al Señor no le agrada. Otra característica es de aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas. Cuando habla de elevar nuestra alma a cosas vanas, se refiere a una lealtad espiritual y total hacia Dios. El día del Señor es el domingo, y muchos en ocasiones hemos hecho diferentes cosas o nos ocupamos en diferentes cosas y dejamos el servicio del Señor en segundo término. El Señor lo marcó en su palabra y dijo que el día séptimo es el día que debemos descansar y que debemos darle la honra y la gloria a Él. ¿Por qué? Porque Él creó todo en 6 días y en el séptimo nos pide solo una cosa: que le adoremos, que le glorifiquemos, que nos postremos ante Él. Pero a veces cuando hablamos de idolatría, simplemente viene a nuestra cabeza los ídolos de yeso, ¿no? Los muñecos de yeso, las pinturas que tienen ciertas denominaciones. Sin embargo, el Señor nos dice que un creyente fiel no eleva su alma a la idolatría moderna. Y cuando hablamos de idolatría moderna nos referimos al trabajo, que a veces cuando tenemos que trabajar porque así nos los pide nuestros lineamientos, nuestro patrón, pues es entendible. Pero cuando a veces hacemos otras cosas con tal de no ir a la iglesia, o cuando nos hacemos otras afinidades y queremos tener por ídolos al dinero, al éxito, a la comodidad. Es que van a jugar el béisbol, se va a jugar el partido más importante, pero cayó en domingo, ni modo. Estamos haciendo a un lado al Señor. Estamos haciendo a un lado el mandato que el Señor nos da. Por eso este punto subraya que la persona que desea estar en el monte del Señor debe tener lealtad exclusiva a Dios, no poner a Dios en segundo término ante las cosas vanas o materiales. Si algo está ocupando tu corazón más que Dios, hermanos, ten cuidado, porque se está convirtiendo en un ídolo para ti. Hoy ese becerro de oro, el cual nos narra el Antiguo Testamento, está ejemplificado en los placeres de la vida, en las cosas materiales, en el orgullo, en la fama, en la comodidad. Y Dios nos llama a mantener un corazón enfocado a Él. Que quitemos todo lo que puede hacer que no tengamos el objetivo bien puesto o que nos distraiga
para no poder adorar al Señor completamente. Hagámoslo bien, de corazón y sinceramente. Pero una última característica que marca el salmista es aquel que no ha jurado con engaño. Cuando habla en estas palabras se refiere a la integridad. Habla de la honestidad y de la fidelidad a la verdad en todo lo que le decimos, en todo lo que decimos ante los hombres, pero sobre todo ante Dios. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. El cristiano debe vivir con verdad y transparencia. Efesios 4:25 dice: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. En ocasiones le ponemos cosas hasta de más a los comentarios, ¿no? que surgen. O a veces si no sabemos lo inventamos. O a veces si no lo vimos lo decimos. Esas prácticas el Señor no las quiere. Esas prácticas el salmista las marcó y dijo: no es correcto. Todo aquel que haga eso no merece estar ante la presencia del Señor. Todo aquel que realice ese tipo de cosas no es digno de acercarse al Monte Santo. Y el Señor pide en nosotros una genuinidad, que seamos sinceros, que seamos de corazón entregados a Él, pero que todo lo que hagamos, lo hagamos porque Cristo mueve nuestras vidas y nuestro corazón está dispuesto a honrarle y glorificarle en todo momento y en todo tiempo. Si todo eso se cumple, si todo eso lo hacemos a través de la sangre de Jesús, la recompensa será infinita. Recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación, porque tal es la generación de los que le buscan. Las bendiciones, decíamos a los chicos en la clase anterior, no tienen que ver meramente con todo económico. Las bendiciones van más allá de lo que a veces puede parecer material. Las bendiciones nos dan paz, nos dan tranquilidad. Las bendiciones pueden influir en muchas cosas en los aspectos de nuestra vida. Sin embargo, cuando lleguemos a comprender realmente qué es ser bendecidos por Dios, vamos a poder tener esa tranquilidad que solo el Señor nos va a saber dar. Decíamos a los muchachos, hay personas que lo tienen todo aparentemente, pero que viven infelices y que no tienen paz en su corazón. Y hay personas que tú ves y que dices, tanto tiempo trabajando y no tiene nada, pero tiene paz, tiene tranquilidad, pero sobre todo es bendecido por el Señor día con día, porque el Señor nunca lo ha abandonado. Y es ahí donde el Señor quiere que nosotros hablemos con verdad, hablemos de corazón y que cumplamos con los requisitos que Él demanda. Él nos demanda cosas que parecen sencillas, pero que en la práctica, hermanos, cuesta mucho. Porque somos seres humanos, porque nos equivocamos, porque pecamos. Pero ahí está Jesucristo. Por eso Él vertió su sangre para que nosotros fuésemos lavados, fuésemos purificados. Y hoy en día esa carga, ese acercamiento a Dios, el cual Él nos manifestó, no lo llevemos solo, sino de la mano y tomados por Él, podamos llegar a ser esa persona que tanto anhela nuestro Señor en que nos convirtamos. Que podamos vivir ese proceso de santificación día con día, pero tomados de la mano de Jesús. Por nuestros propios méritos no podremos, pero sí ayudados bajo el poder divino de la sangre de Dios, de Jesús. Y esperamos, hermanos, que todo esto que el día de hoy hemos reflexionado, que el día de hoy hemos leído, lo podamos aplicar día con día en nuestras vidas. Si lo estamos haciendo, bendito sea el Señor, alabado sea Dios. Pero si no, hermanos, hay que reflexionar y ver en qué estamos fallando, en qué nos estamos equivocando y ponernos a cuenta con el Señor para poder tener un encuentro con Él y que Él nos ayude a seguir hacia el monte de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.